¿Qué tal mi gente hermosa? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy mi gente quédense hasta el final porque vamos a hablar de todo. Claro que sí, vamos a hablar de Kerem Bürsin, su nueva relación, de Afra Sarayoglu que está metida en un peo, señores. Vamos a hablar de nuevas series que se vienen, algunas se van. Así que quédense hasta el final y vamos a comenzar. También hablemos de los ratings de ayer, 23 de noviembre. Así que comencemos. Y bueno, bebé, tú sabes que cada nuevo inicio de temporada trae dos tipos de series, las que suben como la espuma y las que se caen sin paracaídas. Pues parece que Sharpinti, la nueva apuesta de Star TV, está haciendo el segundo tipo, y es que venía con tremenda expectativa, señores, pero no ha funcionado. Cuando Sibel Teshoglu dijo "Chao pescado" a sorbete de arándano y anunció que se uniría a Sharpinti, los fans gritaban de emoción, ilusionados, el combo entero. Además, el elenco se sumaron Deniz Shakir, Kerem Bürsin y Lisette Comer. O sea, señores, un cóctel de talento que prometía una bomba. La serie decidió emitirse los domingos. Mi amor, los domingos, compitiendo con series como Tequilash, Sat de Calar, 2 pesos pesados del rating. Resultado, Sharpinti trata de levantarse, pero nada, el rating dijo, hoy no, corazón. Hubo un par de momenticos en que logró colocarse en el top 3, pero fueron como esos milagros que suceden cada una vez, cada eclipse. La historia gusta, el elenco gusta, pero los números no. Aunque el público dice que la historia está buena y que los actores la están rompiendo, la serie simplemente no logra despegar y ya comenzaron a sonar fuertes rumores que el final podría estar más cerca de lo que creemos. Por ahora la producción no ha dicho nada, ni sí ni no. Pero ya tú sabes, cuando el río suena es porque el rating se está ahogando. Y bueno, mi amor, unas se van, otras vienen, y es que la maquinaria de ATV no descansa ni un segundo, aunque este año ya tuvo que despedirse y decirle bye bye a varias de las series que no funcionaron. Ahora viene cargado y listo para darnos más drama, romance. Claro que sí, de esas que nos encanta. Y la nueva apuesta que está calentando motores, mi gente, se titula nada más y nada menos que Serserí Ashiklar. Sí, bebé, y ya confirmaron a los protagonistas, así que vamos a darle. Para empezar, la cadena tuvo que sacar del aire a 2 de sus series nuevas, Ainada Kid Javansi, El hombre del espejo, y Amor y lágrimas. La razón, el público dijo, no gracias. Pero bueno, cariño, eso no los frenó. Ahora están trabajando en nuevos proyectos como la esperada serie ABI, sí, que vamos a hablar más adelante de ella, y sumando a la lista esta nueva serie Serserí Ashiklar. Los encargados de darle vida a esta nueva historia serán el King Kosh y Laida Lishan. Primera vez como pareja en pantalla estos dos. El King Kosh lleva un tiempo alejado de la televisión, como que se había tomado un descansito, pero ahora vuelve a la pantalla chica de ATV. Por su parte, Laida Lishan la vimos por última vez en Atesh. No fue Atesh, fue en la serie con Alp Nabrus, si mal no recuerdo. Romance, drama, 2 actores queridos y el canal está buscando su próximo bombazo. Puede ser que sea esta serie, Serserí Ashiklar, eso lo veremos. Y bueno, bebés, ahora respiren porque este chisme viene calentito. Vamos a hablar de la nueva serie ABI de ATV, que promete ser uno de los bombazos de la temporada. Y antes siquiera de estrenarse está dando de qué hablar. La razón, por fin tenemos el afiche oficial de la serie. Y sí, bebé, por fin vimos juntitos a los protagonistas Afra Sarayoglu y Kenay Ermisioglu. La gente llevaba semanas preguntándose, pero ¿cuándo empieza ABI? ¿Dónde está el tráiler? ¿Por qué no los vemos juntos todavía? Pues hasta ahora no se había visto ni una sola imagen del dúo principal compartiendo plano. Nada, cero, ni un pixel. Y OGM Picture dijo, tomen su afiche, mis amores. La productora lanzó finalmente el primer póster oficial y quedamos todos en shock. Ahí están nuestros protagonistas, Dogan y Shagla, lado a lado, en lo que será su primera aparición juntos como pareja de ficción. El afiche nos dio miradas intensas, química prometedora y ese aire dramático que sabemos que ATV adora. Ahora solo toca esperar la fecha de estreno, porque si el póster ya está rompiendo internet, imagínate cuando salga el primer tráiler, bebé. Esto huele a novela fuerte, intensa, emocional y con rating si todo sale bien. Y bueno, bebés, ahora vamos con los ratings del 23 de noviembre. La noche fue bastante movida, las pantallas estuvieron ardiendo y ya tenemos los resultados oficiales del rating de anoche. Teshkilat volvió a coronarse como la
o el rey absoluto del domingo, pero vamos por parte, mis amores. Ayer se estrenaron varias series fuertes como Teshkilat, Sad de Kalar, Sharpinti. Todas lanzaron nuevos episodios, todas buscando subir, pero solo se llevó el trono Teshkilat. En todas las categorías quedó en el primer lugar. Sí, bebé, en todas. En total, les voy a poner las sumas por aquí porque no estoy en ditar. O sea, el público de Turquía está clarísimo. Teshkilat sigue siendo el consentido de TRT1. Hasta se pensó que con la llegada de Sad de Kalar la cosa se iba a poner temblorosa. Pero, nanay. Teshkilat dijo, mi amor, ese trono no se mueve. Y bueno, Sad de Kalar luchando por detrás. La nueva serie de Now venía fuerte. De hecho, sus primeros episodios llegó a superar a Teshkilat en una de las categorías y todos estábamos como, ¿será este el nuevo rey? Pues no todavía. Ahora mismo está estable en segundo lugar en total, AB y ABC1. Buen desempeño, sí, pero todavía está viendo el trono desde abajo. Y Sharpinti, pues ya hablamos de ella hace un ratito, la serie siguió compitiendo, pero no logró acercarse al podio. El domingo estuvo caliente, pero la batalla por el liderazgo la ganó Teshkilat sin despeinarse. Y bueno, bebé, agárrense porque este chisme está más caliente que un celular sin funda al sol. Parece que Afra Sarayoglu volvió a caer en la mira del romance y los rumores y la gente está hablando de un segundo caso Merjasioglu. Sí, mi amor, otra vez Afra involucrada en esto y el internet está ardiendo. Pero vamos a recordar el drama anterior. Para los que se lo perdieron, hace unos años, Afra y Merjasioglu tenían una relación larga, estable, una cosa seria. Pero justo cuando Afra entró a Yalik Shakini, empezó a llamar la atención su cercanía con Mer Ramazan Demir, su coprotagonista. El escándalo explotó en el cumpleaños de Afra. Ella sopla la vela, pero en vez de agarrarse del brazo de su novio, se sujeta al otro Mer. Y ahí, bebé, se armó la guerra mundial en redes. Para rematar, se filtró que Kubilay Aka, mejor amigo de Merjasioglu, discutió con Mer Ramazan Demir esa misma noche por la excesiva cercanía a Afra. Drama para rato, señores. Luego vino el romance oficial y después la ruptura. Afra negó y negó hasta que un día, ¡pum!, los paparazzis lo captaron besándose en pleno mar, confirmando todo. Su relación duró casi 2 añitos, intensa, pasional, pero súper privada. Y luego unos meses terminó sin explicaciones, sin escándalos, sin palabras. Cada uno siguió su camino. Pero ahora entra al chat Remikan Kapkap. Todo estaba tranquilo hasta que la cuenta Takiprasi soltó la bomba. Afra empezó a seguir a Remikan Kapkap, el Metehap de Kishilik Sherbeti o sorbete de arándanos, y él la siguió de vuelta. Hasta ahí normal, pero aquí viene el picante, señores. Rami Kat es amigo cercano de Mer Ramazan Demir, trabajaron juntos en la película Metruk Adan. Se comenta que su amistad era tan fuerte que decían que seguían súper unidos después de la película, y justo después de que Afra y Remikan se siguieran, se dice que Remikan borró su foto con Mer Ramazan Demir en Instagram. Bebé, ¿casualidad? ¿O estamos frente a otro triángulo sentimental nivel telenovela turca? Internet está loco, señores. Los fans están divididos. Afra, como siempre, calladita. Y bueno, mis amores, yo no sé si todo esto sea cierto, pero déjenme saber qué opinan ustedes porque este chisme está ardiendo en las redes. Quiero saber sus opiniones. No sé, me dejó todo anonadada, en shock. Y vamos a ver si eso sale a desmentirse, si se confirma. Yo les estaré trayendo actualizaciones, como todas las noticias, aquí en el canal siempre. Porque yo vengo y le traigo un chisme, y si ese chisme se desmiente, yo se los comparto. Si se confirma también, yo no los dejo en el aire. Así que tienen que ver todos los videos que yo les subo, gente, para que se mantengan informados. Pero bueno, bebé, vamos a cambiar ya de noticia. Y todos nos quedamos en shock con esto a continuación. Y es que Kerem Bürsin declara su amor públicamente a su nueva novia Selin Yacioglu. El que siempre está escondiendo sus romances como si fuera secreto de estado, acaba de hacer algo que nadie esperaba. Y tú y yo estamos como Kerem, el mismo Kerem, que nunca publica nada. Sí, mi amor, ese mismo. Si ustedes están pendiente aquí al canal, ya conocen el chisme que empezó hace unos meses. Hace más o menos un mes, creo, cayó una bomba en el mundo del espectáculo. Kerem había terminado su relación con Melissa Sabancita Pan. Selin Yacioglu también se había separado de su pareja, Alan Jacob, creo que era, y de repente, ¡zas!,
empezaron a decir que estos dos estaban iniciando un nuevo romance. Ni Keren lo negó, ni Celine lo negó. Y cuando eso pasa, bebé, ya se sabe. Los usuarios de redes sociales lo captaron con actitud cariñosa, romántica, en plan pareja, y ahí el rumor dejó de ser chisme para volverse casi confirmado. Y más aún porque Keren, que es la persona más discreta del universo, empezó a dejar like y comentario con un corazón a Celine, señores. Un corazón de Keren Bursin vale por 3 comunicados oficiales. Y eso que hace unos días, mi gente, salió un drama extra, y es que Yasemin Oslihan estaba ignorando la nueva relación de Keren y Celine. Pero bebé, eso ya pasó a segundo plano porque Keren acaba de declarar su amor públicamente. En pleno Instagram, debajo del post de cumpleaños de Celine, Keren le dejó un comentario romántico directo sin esconderse, sin miedo, sin filtro, y Celine le respondió también con cariño. Bebé, con este comentario de Keren a su pareja actual, estamos viviendo un momento histórico. Keren Bursin, el rey del bajo perfil, está enamorado y no lo está escondiendo. Dicen que está perdidito, que está enamorado hasta los huesos, que está quemándose con vela del amor, y después de este comentario público, yo digo que sí. Pero bueno, yo le voy a dejar la captura ahí de pantalla para que ustedes no digan que es un invento mío. Gente, yo no me invento nada. Todo lo que yo le comparto aquí es que está en las redes. Yo lo veo en portales de Turquía oficiales. Lo que pasa es que están en turco y yo vengo aquí y se lo traduzco. No. Eres una mentirosa, te inventas chisme. ¿Cómo me voy yo a inventar cosas? Por ahí yo he visto muchos canales que se inventan muchísimas historias extrañas, y a eso ustedes sí le creen. A eso sí, yo me quedo loca. Hay canales que dicen que Keren Bursin y Hande Erçel todavía están juntos, que van a tener un bebé. Yo me quedo loca. ¿Cómo es? Yo no tendría la cara para yo inventarme un chisme y compartírselo aquí a ustedes. Yo no tendría la cara. Esos canales no tienen gente que se muestren. Yo sí. Entonces, ya sea rumor, sea chisme de las redes, yo no me lo invento. Salen en portales, en revistas de Turquía, y yo vengo y se los comparto aquí. Pero wow, de verdad. Hay gente, hay fans que son locos, dotados de su cabeza. Problema... No son normales, de verdad. Se toman todo literal. Pero esos comentarios yo los voy a ignorar. Mejor me quedo con los comentarios positivos de mis gente querida que le encanta el contenido que yo les comparto. Pero nada, me fui por otro lado. Por donde no era. Estábamos con Keren, ¿verdad? Nada, mi gente, ya voy a despedir el video de hoy hasta aquí. Quiero invitarlo a que se suscriban, le den manita arriba, compartan. Me sigan en mis redes sociales, el link siempre se lo dejo en la caja de descripción, que los va a llevar directo. Y nos estaremos viendo en otro próximo. Los quiero, bye bye, me despido. Hasta la próxima.